Me quedé paralizado cuando fui a la fiesta secreta de la empresa y vi a mi esposa bailando con el jefe. Ese baile, lento, cercano, como si fueran un solo cuerpo, no era solo un acercamiento amistoso, era íntimo, cautivador, cómplice. No hubo vacilación entre ellos. Era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Ella ni siquiera sabía que yo iba a estar allí, no me dijo ni una palabra sobre esa fiesta, y peor aún, esa celebración estaba reservada solo para los más cercanos a la junta. Se suponía que ni siquiera tenía acceso al lugar. Pero logré que me invitaran a través de un amigo de recursos humanos que pensó que debía ver con mis propios ojos algo que, según él, necesitaba descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Y lo hice. Porque cuando me vio, abrió mucho los ojos, su expresión se ensombreció. Palideció. Perdió el color, el aliento, la dignidad. Intentó dar un paso hacia mí, pero yo ya estaba allí, de pie frente a ellos dos, mirándola con una serenidad que me costó todo. Me acerqué, apoyé mi rostro junto al suyo y le dije suavemente, me alegra saber que viniste, y aún mejor ver que encontraste pareja, te deseo felicidad, me voy a casa. Ella aún tenía la mano entrelazada con la suya cuando oyó eso. Y cuando procesó lo que había dicho, intentó seguirme, llamarme, explicarme alguna mentira improvisada. Pero no le di tiempo. Salí de allí con el divorcio ya firmado en la guantera del coche, escrito y listo para ser entregado. Ese día, para ella, fue el final de algo que ni siquiera sabía que había terminado. Pero para mí, fue el principio. Al día siguiente, los papeles llegaron a su puerta por un mensajero normal. Ninguna carta. Ninguna explicación. Solo las páginas con todo lo que quedaba de nuestro matrimonio, cláusulas y la frialdad de una separación calculada. No respondió. Ni ese día. Ni el siguiente. Y seguí adelante. Empecé una nueva vida, no impulsivamente, sino con la determinación de quien sabe que no queda nada que salvar. No necesitaba gritar, ni buscar venganza, ni destruir nada. Porque la peor venganza que alguien puede recibir es el silencio absoluto de la persona que juraron tener para siempre. En el fondo, ella creía que volvería, que me rebajaría a perdonarla porque, para ella, la traición no era el final, solo era un tropiezo. Para mí, era una implosión. Y no pretendía reconstruir nada sobre los escombros. Con el tiempo, intentó algunas insinuaciones. Mensajes dejados, llamadas ignoradas, comentarios enviados por amigos en común. Se movía con una mezcla de culpa y desesperación, como quien ha caído en un pozo oscuro e intenta tomar aire. ¿El jefe? No duró. Pero no por alguna tragedia o decepción digna de una película. Simplemente perdió el interés. Empezó a distanciarse. Poco a poco, cortando el contacto. Sustituyendo las palabras dulces por frases prácticas. Y ella, que creía estar cambiando un matrimonio tibio por una pasión incandescente, descubrió que el fuego era una brizna de paja. Y cuando las brasas se apagaron, se quedó sola, en la oscuridad. Intentó reponerse, por supuesto. Se distanció de todo lo que le recordaba a nuestro matrimonio. Cambió la decoración de la casa, probó nuevas aficiones, buscó consejo espiritual y, en un último acto de desesperación, quiso volver. Pero ya era demasiado tarde. Cuando volvió a verme, meses después, estaba en un parque leyéndole a una niña de unos 5 años. Se me acercó con lágrimas en los ojos y el rostro cansado, como si cargara con una culpa que no la dejaba dormir. Me preguntó, con la voz casi quebrada, ¿es tu hija? Sonreí levemente y dije, es mi vida. La niña salió corriendo, distraída por una mariposa, y se quedó allí, en silencio. ¿Es, de verdad tu hija? Negué con la cabeza. La adopté. Fue en ese momento que el silencio cayó como una bomba entre nosotras. Tragó saliva con dificultad, incapaz de decir nada. Sabía que yo siempre había querido tener hijos. Y que ella, por miedo o egoísmo, nunca los había querido. Durante años, había postergado ese sueño en nombre de la estabilidad, la pareja, la promesa de más en el futuro. Pero ahora, con su ausencia, había descubierto algo más grande, no necesitaba un matrimonio para formar una familia. Solo necesitaba amor.
Y el amor verdadero lo encontré en esa niña. Mientras ella, que siempre había tenido miedo de perder el control de su propia vida, ahora me miraba como si viera algo que había dejado escapar para siempre. Intentó sentarse a mi lado. Quise hablar, justificarme, decir que fue una etapa, un error, un desastre emocional. Pero al mirarla, solo sentí distancia. Y un profundo alivio. Porque lo que ella destruyó, lo reconstruye en silencio, lejos de su presencia, y con un amor que ella jamás podría comprender. Al final, el mundo no se le vino abajo de golpe. Fue poco a poco. Con cada mensaje sin responder. Con cada día que no la llamaba. Con cada foto mía con esa niña que ella sabía que nunca tendría cabida. Y entonces, cuando tuvo el valor de preguntarme por qué la adopté, le respondí con firmeza, porque no me traicionó. Estaba sola y necesitaba a alguien. Igual que yo. Esa frase fue como un espejo que se rompía frente a ella. Y por primera vez, se dio cuenta de que ya no formaba parte de mi historia. Y que nunca volvería a hacerlo. Ahora, solo podía observar desde lejos, mientras yo sonreía con una paz que ya no podía alcanzar. Pero había algo aún más cruel. Algo que aún desconocía. Una revelación que haría todo aún más imposible de reparar, algo que explicaba por qué estaba en ese parque, por qué elegí adoptar y por qué, incluso después de todo, aún conservaba una nota escrita por ella, el último vestigio de una vida que jamás volvería. Y este secreto, este detalle escondido en medio de todo, es lo que realmente cambia el curso de esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticio, pero basada en emociones y situaciones reales, con un único objetivo, muestra cómo la traición puede destruir vidas, hogares y futuros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia, chocante, inolvidable y lleno de giros y vueltas. Buena historia, y agárrate fuerte. En el centro de una vida aparentemente tranquila vivía Daniel, un hombre que siempre buscaba el equilibrio entre su rutina y sus afectos. Era metódico, amable y tenía un sentido de la responsabilidad que a menudo lo hacía olvidarse de sí mismo. Licenciado en Ingeniería Civil, se dedicó a proyectos urbanos y sostenibles, y aunque su trabajo a menudo era invisible, se enorgullecía de cada detalle, realizado con precisión. Daniel nunca fue extravagante, pero tenía una discreta sensibilidad, una forma de observar el mundo que hacía que todo a su alrededor tuviera más orden, más cuidado, más propósito. Sin embargo, su corazón perteneció a la misma mujer durante más de 9 años, Elena. Elena era todo lo contrario de Daniel. Comunicativa, espontánea, carismática incluso sin quererlo, era una de esas personas que parecían iluminar una habitación sin mucho esfuerzo. Licenciada en Relaciones Públicas, siempre le resultó fácil conectar con los demás, por lo que terminó convirtiéndose en una pieza clave del departamento de comunicación interna de la empresa donde trabajaba. No solo era querida, era admirada. Había un encanto natural en su forma de expresarse, una ligereza que contrastaba con la rigidez del mundo corporativo que la rodeaba. Su relación comenzó mientras aún estaban en la universidad, cuando él la vio por primera vez, en un pasillo de hormigón armado con grandes ventanales, riéndose a carcajadas de un chiste sin gracia. A partir de ese momento, Daniel supo, aunque sin saberlo, que algo dentro de él había cambiado. Construyeron su vida con la paciencia de quienes creen en el tiempo. Vivieron en 3 apartamentos hasta que se instalaron en una discreta casa de 2 plantas en una calle tranquila. No tuvieron hijos, no por decisión propia, sino porque el tiempo pasaba y el tema, cada vez que surgía, se posponía con la amabilidad propia de quienes prefieren evitar la confrontación. En cambio, adoptaron una perra, Luna, que pronto se convirtió en el centro de atención de la casa, la alegría de las mañanas y el silencioso consuelo de las noches frías. Con el tiempo, crearon rituales casi sagrados, paseos dominicales por el parque, cafés compartidos en silencio entre semana, maratones de películas antiguas los sábados por la noche. Para quienes los veían desde fuera, eran una pareja perfecta. Y durante mucho tiempo, ellos también parecieron creerlo. Sin embargo, como en cualquier pareja construida sobre la base de la coherencia, comenzaron a formarse algunos silencios entre ellos. Daniel, inmerso en plazos, hojas de cálculo y cálculos estructurales, comenzó a distanciarse sin darse cuenta. Su amor por Elena nunca menguó,
pero comenzó a demostrarlo de formas cada vez más prácticas y menos emotivas. Arreglaba cosas en la casa, recordaba fechas importantes y traía flores cuando sentía que algo andaba mal, pero rara vez decía lo que sentía. Elena, por otro lado, se involucró cada vez más en los eventos internos de la empresa y comenzó a traer a casa historias sobre colegas, cenas improvisadas y viajes de negocios cortos que antes no formaban parte de su rutina. Siguió siendo dulce con Daniel, pero su atención parecía dividirse gradualmente. No entre ella y otro hombre, todavía no, sino entre ella y otra versión de sí misma, más libre, más audaz, menos doméstica. Fue sutil. El cambio de tono al contestar el teléfono. La risa ahogada en los mensajes que no compartía. Los compromisos de última hora que surgieron de repente. Y, sin embargo, Daniel no sospechó nada. Quizás porque su mirada sobre Elena seguía siendo la misma que al principio, llena de admiración y certeza. La veía como el centro de una estabilidad que luchaba por mantener. Y ella, en cambio, empezaba a ver a Daniel como el refugio que, aunque firme, ya no agitaba los vientos que anhelaba sentir. No se trataba de ingratitud, sino de inquietud. Una creciente necesidad de reencontrarse en algo que trascendiera los límites del hogar. En la empresa donde trabajaba, Elena empezó a destacarse por su seguridad e inteligencia emocional. Su jefe, un hombre influyente y respetado, empezó a incluirla en decisiones estratégicas y eventos privados. Poco a poco, Elena empezó a formar parte del círculo de confianza de la junta directiva, siendo invitada a fiestas internas, reuniones a puerta cerrada y viajes de representantes. Y aunque nada de esto, hasta entonces, indicaba una desviación, había un nuevo brillo en sus ojos cada vez que hablaba de los nuevos desafíos. Daniel escuchaba atentamente, a veces con un orgullo silencioso, otras con un toque de extrañeza. Pero nunca cuestionó. Nunca exigió. Porque creía que el amor, cuando es verdadero, necesita confiar incluso en silencio. Aún había momentos de cariño entre ellos. Pero los diálogos profundos se volvieron escasos. Las conversaciones se convirtieron en intercambios de información. La intimidad dio paso a una convivencia respetuosa. Y, con el tiempo, ambos se convirtieron en expertos en evitar conflictos. Daniel pasaba horas extras en el trabajo, y al llegar a casa, encontraba a Elena ya en la cama, o concentrada en su celular, como si el día ya hubiera terminado para ella. Los fines de semana, sus compromisos sociales se multiplicaban, y él, cada vez más, prefería quedarse en casa, con Luna en brazos y una película vieja en la tele. Era una paz apacible, pero también incómoda. Un día, Daniel encontró una pequeña caja en el fondo de un cajón de su despacho. Era una cajita metálica llena de fotos antiguas, notas amarillentas, entradas de cine y una carta que le había escrito a Elena cuando le propuso matrimonio. Al releer la nota, algo se quebró en su interior, no por sospecha, sino por añoranza de sí mismo. Por ese hombre que soñaba con un amor eterno, que creía que bastaba con ser bueno, estar presente y ser correcto para que todo estuviera en su lugar. Guardó la caja, cerró el cajón con cuidado y pasó el resto del día en silencio, reflexionando. Elena llegó tarde esa noche. Dijo que había una cena informal en casa de un compañero de trabajo, algo de última hora. Daniel asintió, sonrió levemente y le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí, como siempre. Pero al darle la espalda, su expresión perdió la frescura. ¿Era culpa? ¿Cansancio? ¿O solo aburrimiento? Era difícil saberlo. Lo cierto era que Elena ya no se sentía completa con esa rutina. Y Daniel, incluso sin comprenderlo del todo, empezaba a darse cuenta de que algo se le escapaba. Y, sin embargo, había ternura. En los pequeños gestos, en las miradas que evitaban la confrontación, aún quedaba un remanente de ese amor que los unía. No era ausencia de sentimientos. Era un exceso del pasado. Y cuando el pasado pesa demasiado, el presente se asfixia. Lo que ninguno de los dos sabía, o quizá fingían ignorarlo, era que estaban a punto de cruzar una línea. Una de esas líneas invisibles que solo se perciben después de haberla cruzado. Y una vez cruzada, no hay vuelta atrás. Pero en ese punto de la historia, aún reinaba el silencio. Aún existía la ilusión de normalidad. El café servido a la mañana siguiente.
Los breves intercambios de mensajes en horario de trabajo. El beso de despedida en la puerta. La silenciosa esperanza de que todo saliera bien. Seguían durmiendo en la misma cama, compartiendo las mismas mantas, pero cada uno ya soñaba solo. Y en este espacio entre lo que es y lo que parece ser, comienza la verdadera historia. Una historia que no tratará sobre quién cometió el primer error, sino sobre cómo el amor, incluso cuando es verdadero, puede perderse con el tiempo. Una historia que aún no ha mostrado sus grietas, pero cuyos cimientos ya están comprometidos. Y que pronto revelará lo que nadie esperaba, incluidos quienes lo vivieron todo. En los días que siguieron a aquella noche silenciosa, algo empezó a agitarse en el interior de Daniel. No era rabia ni desconfianza inmediata, sino un sentimiento de amargura que se extendía lentamente, como si su propia casa ya no le perteneciera por completo. Era como estar en una película donde todo parecía estar en su lugar, pero cada escena escondía un corte invisible. Elena mantuvo sus sonrisas, sus gestos delicados, sus palabras mesuradas, pero había algo en sus ojos que ya no sabía mentir con tanta maestría. Daniel empezó a fijarse en pequeños detalles, su perfume, más intenso de lo habitual en días normales, su maquillaje retocado incluso después del trabajo, sus largas duchas tras llegar tarde a casa, los silencios entre preguntas sencillas. No era de los controladores, nunca lo había sido. Pero había una incomodidad latente que crecía, no como celos infundados, sino como una intuición desesperada que intentaba advertirle de que algo esencial ya le había sido arrebatado, sin previo aviso. Empezó a tardar más en volver del trabajo, como si inconscientemente estuviera poniendo a prueba el horario de Elena. Algunos días, llegaba sin avisar, con la excusa de que el cliente había cancelado una reunión. Otras veces, simplemente aparecía con una botella de vino, un chocolate, cualquier excusa que le permitiera observar su reacción ante lo inesperado. Y con cada una de estas visitas repentinas, ella sonreía con los labios, pero sus ojos tardaban un segundo más en recomponerse. Las palabras que antes fluían ahora parecían tragadas. Y una de esas noches, mientras preparaba apresuradamente la maleta para un evento interno del sector de la comunicación, Daniel la abrazó por detrás y le susurró que estaba orgulloso de ella. Elena sonrió, pero la sonrisa que surgió fue pálida, apagada, casi un reflejo condicionado. Eso dolió más que cualquier grito. Unas semanas después, mientras revisaba un proyecto en casa, Daniel recibió un mensaje de un viejo amigo, Eduardo, que trabajaba en recursos humanos en la misma empresa que Elena. El mensaje no decía mucho, pero terminaba con una frase seca: deberías ir a la próxima fiesta interna de la empresa. Pero ve sin avisar. Daniel se quedó paralizado un momento, leyendo y releyendo esas palabras. No preguntó nada. Simplemente respondió con un «vale». ¿Sabía que había algo más importante allí que meros chismes? No se lo mencionó a Elena. En los días siguientes, actuó como si nada hubiera cambiado. Una noche preparó la cena, arregló un enchufe del que ella llevaba semanas quejándose e incluso le compró flores el sábado. Ella le dio las gracias por todo con el mismo tono educado, casi automático. Era como si ambos estuvieran representando un guión viejo y sin alma. El viernes de la semana de la fiesta, Daniel dijo que tenía un compromiso técnico fuera de la ciudad y que dormiría en un hotel de la constructora. Elena asintió con naturalidad, como si esa ausencia fuera habitual. Pero esa noche, Daniel no fue a ningún sitio más que a un discreto aparcamiento a pocas manzanas del edificio de la empresa. Vestía una chaqueta gris, zapatos que rara vez usaba y su rostro estaba completamente inexpresivo. En el bolsillo interior, llevaba una invitación impresa, obtenida a través del mismo amigo que le había avisado. La fiesta era secreta, o al menos restringida, reservada a los más influyentes, aquellos que formaban parte del núcleo duro de la dirección de la empresa. Daniel nunca había estado allí. Pero ahora, todo tenía sentido. La entrada fue silenciosa, sin fanfarrias. La sala estaba decorada con un refinamiento que contrastaba con el tono confidencial del evento. Luces ámbar, música de fondo, camareros pasando con bandejas de copas finas. Y entonces la vio. Elena, de espaldas a él, con un vestido que nunca antes le había visto. Negro, ajustado, elegante. Se reía de algo que decía el hombre a su lado. Una risa que no había oído en mucho tiempo. Daniel no necesitó acercarse para comprender.
El cuerpo de Elena se inclinaba sutilmente hacia él, como si se rindiera. El hombre, alto, seguro de sí mismo, visiblemente relajado, la sujetaba por la cintura con naturalidad, como si la conociera bien más allá de la oficina. No había duda. La forma en que lo miraba, la forma en que deslizaba la mano sobre su pecho durante el baile, la forma en que sus cuerpos se moldeaban juntos, era la intimidad de alguien que ya había cruzado la línea. Daniel caminó lentamente hacia ellos. Pasó junto a rostros que no notó, voces que no oyó. Todo en su interior estaba entumecido, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Cuando Elena lo vio, su sonrisa se desvaneció al instante. Su rostro perdió todo color. Intentó retroceder, pero el brazo del hombre aún la sujetaba. La sorpresa fue mutua, pero la de Daniel permaneció en silencio. Se acercó hasta casi tocarla, se inclinó junto a su rostro y dijo, con una calma aterradora, me alegra saber que viniste, y aún mejor ver que encontraste pareja, te deseo felicidad, me voy a casa. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se fue. Cada paso era una decisión final. El dolor era insoportable, pero Daniel no dejaría que se convirtiera en una súplica. Nunca. Al salir del salón, se quedó sin aliento por unos segundos. Se sentó en el asiento del coche y miró fijamente el volante como si esperara que dijera algo. Allí, solo, se permitió sentirlo todo. La incredulidad, la humillación, la imagen de la mujer que tanto amaba en los brazos de otro hombre. Pero aún así, no lloró. Su sufrimiento era demasiado profundo para derramarlo por sus ojos. Fue como una ruptura interna, como si su identidad hubiera sido desgarrada desde dentro, pero sin ninguna herida aparente. En la guantera, estaba el sobre con los papeles del divorcio, ya firmado. Eso no fue un impulso. Fue precaución. Un instinto que lo había alertado semanas antes. No porque lo esperara, sino porque ya no confiaba en la estabilidad de nada. En los días siguientes, Elena intentó contactarlo. Primero, un mensaje corto, necesitamos hablar. Luego, una llamada perdida. Un mensaje de audio vacilante, donde su voz temblaba, pero aún evitaba pronunciar la palabra que lo definiría todo. Daniel no respondió. Permaneció en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Envió el sobre por mensajero en motocicleta. Sin nota. Sin explicación. Ella lo recibiría todo como él había recibido su traición, contundente, directo, irrecuperable. Esto no era un juego. Era la conclusión de algo que ella misma había comenzado y él simplemente había terminado. Elena no se lo esperaba. Pensó que podría haber espacio para el diálogo, para el arrepentimiento, para la reconciliación. Pero no lo hubo. La carta del abogado lo decía todo. Las cláusulas eran firmes, los términos claros. Él renunciaba a muchas cosas materiales, pero dejó claro que lo único que no renunciaría era a su dignidad. Y ella ya no la tendría. Al firmar, le temblaban las manos. No por la pérdida de un marido, sino por la brutal comprensión de que la había dejado sin decir una sola palabra de rabia. Fue ese silencio lo que la destruyó. Pero lo que ella no sabía, y ni siquiera podía imaginar, era que lo que Daniel había descubierto esa noche no era solo la traición. Había algo más. Un detalle oculto entre los fragmentos de esa relación destruida. Un secreto que aún no dominaba todo, esperando el momento oportuno para ser revelado. Y cuando ese momento llegara, ninguna lágrima, ninguna disculpa, ninguna explicación cuidadosamente ensayada podría contener las consecuencias de lo que estaba a punto de suceder. Los meses siguientes estuvieron marcados por una ausencia definitiva. Daniel se distanció de todo lo que pudiera recordarle el pasado. Cambió su rutina, su dieta, sus caminos. La casa, que una vez fue una extensión del recuerdo de un amor que duró casi una década, ahora estaba vacía. Elena no había puesto un pie allí desde que enviaron los papeles. Él mismo había pedido que una empresa de transporte recogiera sus últimas pertenencias. No quería verla. No quería oír su voz. Ya no quería vivir con ningún rastro que pudiera arrastrarlo de vuelta a lo que, para él, no eran más que ruinas. Y, mientras reconstruía lentamente su propia identidad, algo inesperado se cruzó en su camino.
Una tarde, cuando salió a pasear con Luna, encontró a una niña pequeña sentada sola en un banco de la plaza, acurrucada, con las rodillas juntas y un cuaderno abierto en el regazo. La mirada de la niña estaba perdida, inquieta, como si observara el mundo desde la distancia. Daniel dudó, pero algo en él, algo instintivo, casi paternal, lo impulsó a acercarse y preguntarle si estaba bien. La respuesta fue un asentimiento vago, casi imperceptible, seguido de un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. En los días siguientes, la vio en el mismo lugar. Sola, siempre a la misma hora, siempre con la misma mirada. Terminó descubriendo, hablando con un hombre que vivía cerca, que la niña estaba acogida en un refugio local y que pasaba las tardes en la plaza porque, como ella misma decía, era el único lugar donde podía recordar las cosas buenas. Daniel no podía ignorarlo. Poco a poco, comenzó a sentarse a su lado, llevando a Luna con él, preguntándole qué tal su día, ofreciéndole un chocolate, leyéndole un pasaje de un libro en voz alta. La conexión comenzó a crecer como una delicada cicatriz, algo que unía dos soledades distintas. Meses después, la adopción ya no era una idea. Era una necesidad. Por primera vez, Daniel sintió que podía cuidar a alguien no como un intento de llenar un vacío, sino como parte de un nuevo ciclo. Mientras tanto, Elena se sumía en una realidad inesperada. El hombre con el que había intercambiado miradas, bailes y encuentros secretos perdió el interés tan rápido como lo había demostrado. Los mensajes se volvieron más espaciados, las invitaciones cesaron. Ni siquiera tuvo la decencia de terminarlo claramente. Simplemente dejó de responder. Elena intentó ocultar su frustración, fingir que no la afectaba, pero en su interior, el vacío se agrandaba. No era solo la pérdida de su amante, sino el impacto de comprender que lo que había desechado era, de hecho, irreparable. Empezó a tener insomnio. Lloraba en silencio mientras fingía dormir. Incluso escribió cartas que nunca envió. Intentó entretenerse con cursos, viajes cortos, reuniones con amigos, pero nada llenaba el vacío que se había creado. Un día, mientras organizaba carpetas viejas en su correo electrónico, encontró fotos. Imágenes olvidadas de un viaje que había hecho con Daniel años atrás. Al abrir una, vio algo que nunca había notado, él la miraba de una manera que no había visto en mucho tiempo. Era amor puro, desprotegido, completo. Una lágrima cayó sin darse cuenta. La golpeó con fuerza. Por primera vez, no solo lo extrañaba. Sintió vergüenza. Al día siguiente, tras muchos intentos fallidos de contactarlo, decidió buscar a Daniel en persona. Supo por conocidos que solía ir a la plaza los domingos con su perro. Y allí fue donde lo vio, sentado en el mismo banco donde antes solo existía, ahora leyéndole en voz alta a una chica morena de mirada atenta. Elena se detuvo, a distancia. Observó. Daniel sonrió levemente. La niña rió con él, con una naturalidad que dolía. Era un mundo nuevo, un hombre nuevo. Y ella ya no formaba parte de él. Se acercó vacilante, con el corazón acelerado. Daniel la vio de lejos y su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció, pero no dio paso a la ira. Solo a la frialdad. Se levantó lentamente, le pidió permiso a la chica y fue a encontrarse con Elena. Ella intentó sonreír, pero el intento se desvaneció antes de que pudiera empezar. Dijo que necesitaba hablar. Él la miró y asintió, señalando un lugar más privado en la plaza. Elena respiró hondo, como si necesitara encontrar fuerza en cada célula de su cuerpo, y comenzó a hablar. Dijo que había cometido un error, que no se había dado cuenta de cuánto lo amaba hasta que lo perdió, que su ausencia era una herida abierta, que no quería perdón, pero que necesitaba explicarlo. Daniel escuchó todo en silencio. Su mirada estaba fija, fría, pero sin interrumpir. Cuando terminó, el silencio entre ellos era tan denso que el sonido de los árboles parecía gritar. Entonces preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Elena tembló. No supo qué responder de inmediato. Dijo que no lo sabía con certeza, que era un vacío que ella misma no entendía, que creía estar buscando la libertad, pero descubrió que simplemente se estaba alejando del único lugar donde realmente era amada. Daniel se mantuvo firme.
Respiró hondo y, con una voz casi cortante, dijo que comprender la razón ya no importaba, porque el daño era irreversible. Entonces, mirando a la chica desde lejos, preguntó, ¿es tu hija? Él respondió con una leve sonrisa, es mi vida. Elena forzó una sonrisa pálida e intentó mantener la compostura, pero algo en su expresión delataba una curiosidad ansiosa. Preguntó, vacilante, si se había vuelto a casar. Daniel negó con la cabeza. Dijo que no necesitaba eso. Que había aprendido a ser autosuficiente y que el amor que sentía ahora era diferente, no exigía nada a cambio. Elena bajó la mirada y dijo que se alegraba por él. Y cuando estaba a punto de despedirse, preguntó el nombre de la chica. Daniel dudó un momento. Hubo dolor en ese momento, una sombra de resentimiento que regresó como un rayo. Entonces respondió, se llama Clara. Elena frunció el ceño. Retrocedió un paso. Sintió que se quedaba sin aire. Intentó decir algo, pero tartamudeó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel la observó con una expresión indescifrable. Ella tartamudeó, no puede ser. Él asintió, casi imperceptiblemente. Sí, eso es lo que estás pensando. Clara no era una niña cualquiera. Clara era la hija que Elena había rechazado adoptar años atrás, cuando Daniel sacó el tema con esperanza. En aquel entonces, había visitado un refugio por impulso, con el corazón lleno de amor para dar. Le había hablado a Elena de la niña, de sus ojos que parecían conocer el dolor del mundo. Pero ella se negó, diciendo que no estaba lista, que no quería ese tipo de responsabilidad, que quería experimentar otras cosas. Daniel la respetaba. Se guardó su dolor para sí mismo. Y ahora, años después, al reencontrarse con Clara en el mismo refugio, la reconoció al instante. Era ella. La misma niña. Abandonada 2 veces por el destino, pero ahora, finalmente, había encontrado un hogar. Elena se derrumbó. No había palabras que encajaran en ese momento. Lloró en silencio, sentada en el banco de la plaza. Daniel no se movió. No la consoló. Simplemente se quedó allí, observando. Cuando ella le preguntó si era algún tipo de venganza, él lo negó. Dijo que era redención. Que por fin había comprendido que algunas pérdidas no son castigos, sino liberaciones. Dijo que Clara era lo más puro de su vida ahora. Y que el amor que sentía por ella no era una respuesta a la traición, sino una respuesta al silencio que había cargado durante tantos años. Elena comprendió entonces que todo lo que había perdido jamás se recuperaría. Y que el peor castigo no era ser rechazada, sino ver a alguien florecer sin ti desde la distancia. Daniel regresó con Clara, le tomó la mano con naturalidad y le dijo que era hora de irse. La chica se levantó, le sonrió y le preguntó si podían parar en el café de la esquina. Él dijo que sí. Y, sin mirar atrás, caminaron juntos por la acera, mientras Elena, sentada, se hundía en el banco como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Porque en ese momento, comprendió, con toda claridad, que había perdido no solo un amor, sino la oportunidad de formar parte de algo que podría haber sido su propia redención. Y ahora, era demasiado tarde. Los días posteriores a su reencuentro fueron un campo silencioso de devastación interna para Elena. Todo a su alrededor parecía funcionar con normalidad, el tráfico continuaba, los correos seguían llegando, la gente del trabajo hablaba de series y almuerzos, pero en su interior, la estructura que sostenía su identidad se derrumbaba. La revelación de que Clara era la misma chica que, años antes, había negado junto a Daniel era un fantasma que gritaba en su conciencia. Fue como si, en ese momento, todos los caminos que podría haber tomado y todos los futuros que podría haber vivido se transformaran en un único y estrecho pasillo, el de la pérdida. No solo de la relación, sino de una versión de sí misma que ni siquiera sabía que había dejado morir. Había negado la maternidad por miedo, por egoísmo, quizás por vanidad al preservar una libertad que ya no significaba nada. Y ahora, mirando a ese niño a su lado, tan seguro, tan feliz, comprendió que había desperdiciado la única eternidad que podía haber construido. Daniel, en cambio, mantenía su rutina sin complicaciones. Clara estaba ahora oficialmente bajo su cuidado, y cada día con ella era una reconstrucción de todo lo que había perdido.
la relación entre ellos floreció de forma natural. Ella, con su curiosa sensibilidad, le hizo redescubrir gestos olvidados. Un desayuno improvisado con panqueques torcidos, una ida al cine a ver una película de animación, un abrazo silencioso tras una pesadilla, todo parecía nuevo, aunque estuviera lleno de sencillez. Daniel no la veía como un sustituto de nada. Clara era un nuevo ciclo, una historia que no dependía del pasado, pero que ahora reescribía el presente con firmeza. Incluso sin hablar mucho de su antigua vida, Clara era lo suficientemente perspicaz como para notar cuando él caía en largos silencios. En esos momentos, ella se acercaba, se sentaba a su lado en el sofá y simplemente le decía, «Estoy aquí». Eso era todo lo que necesitaba. Un domingo, durante una feria cultural en la ciudad, Daniel llevó a Clara a dar un paseo. Entre los puestos de artesanía y la música en vivo, se sentaron a ver una obra de teatro infantil. Clara quedó fascinada con los personajes, y Daniel, distraído, notó un par de ojos fijos en él desde la distancia. Elena, sola, de brazos cruzados, lo observaba con una mezcla de tristeza y determinación. Al final de la obra, se acercó a Clara de la mano. Elena le pidió hablar en privado. Daniel dudó, pero Clara, con su inusual madurez, le dijo que quería visitar un puesto de libros infantiles cercano y que lo esperaría allí. Elena lo condujo a una sombra cercana, lejos de la multitud. No suplicó, no lloró. Había una especie de resignación en su tono que Daniel aún no había reconocido. Dijo que no estaba allí para arreglar nada, porque sabía que no quedaba nada por arreglar. Pero necesitaba decir algunas cosas que se había guardado para sí misma durante mucho tiempo. Habló del miedo que siempre había tenido a volverse invisible dentro de la rutina, a dejar de ser deseada o admirada. Contó cómo, a veces, sentía que Daniel la amaba tan silenciosamente que se preguntaba si aún la veía. Dijo que eso no justificaba lo que hacía, que sabía el daño que había causado, pero que en ese momento, su inmadurez gritaba más fuerte que su razón. Daniel la escuchó atentamente, con la mirada fija, pero sin acusarla. Cuando terminó, simplemente dijo que él también había cometido un error. Que había sido demasiado silencioso, que había ofrecido una presencia práctica donde ella podría haber necesitado poesía. Que había confundido estabilidad con plenitud, y que solo lo comprendió cuando fue demasiado tarde. Por un momento, el silencio entre ellos no fue de resentimiento, sino de aceptación. Ellen confesó entonces algo que había guardado en su interior durante años. Dijo que, en el momento de la adopción, no solo el miedo la frenaba, sino una inseguridad más profunda. Reveló que, de niña, su madre la abandonó porque no se creía capaz de criarla. Dijo que aquello le había marcado, y que por mucho que lo hubiera borrado de su memoria, algo en su interior siempre le decía que ella también fracasaría. Daniel tragó saliva con dificultad. Esa información recompuso viejas piezas, explicó debilidades que antes se habían malinterpretado. Pero, al mismo tiempo, era demasiado tarde. El camino que podría haberlos unido estaba enterrado. Daniel se levantó, le agradeció su sinceridad y le dijo con firmeza que la vida no se trata solo de lo que sentimos, sino de lo que hacemos con lo que sentimos. Y ella, en ese momento, había tomado la decisión que los separó para siempre. Unos días después, Elena reapareció en la escuela de Clara. Pidió permiso para hablar con el director y le dejó una carta a la niña. La carta, escrita con cariño, no se disculpaba. Era un relato breve y conmovedor de la infancia de Elena, sus errores y cómo Clara, sin saberlo, le había mostrado un reflejo que nunca había podido ver. Clara leyó la carta y no le dijo nada a Daniel. Simplemente la guardó dentro de un libro, entre las páginas marcadas con flores secas. Elena no volvió a intentar contactarlo. Él comprendió que algunas distancias son definitivas. Y que estar cerca, a veces, no depende de la presencia física. Pasaron los meses. Daniel, ya acostumbrado a su nueva rutina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Clara crecía con autonomía, rodeada de amor y seguridad. Tenía una habitación llena de dibujos, libros infantiles, peluches y una ventana que daba al jardín que Daniel había empezado a cultivar. Poco a poco, volvió a sonreír con naturalidad, no porque hubiera olvidado lo vivido, sino porque finalmente había aceptado que el dolor, al aceptarlo, puede transformarse en sabiduría. Una tarde lluviosa,
mientras revisaban cajas de libros viejos, Clara encontró un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Era una carta de Daniel. La había escrito meses antes, el día de la audiencia final de adopción, y la había guardado para dársela cuando cumpliera 12 años. Clara solo tenía 9 años, pero pidió leerla de todos modos. Daniel dudó, pero accedió. Se sentaron juntos en el suelo de la sala, y mientras ella leía en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas. La carta decía que no fue una elección hecha por compasión, sino por amor. Que cuando la vio en la plaza, vio no solo a una niña solitaria, sino un alma que se parecía a la suya. Dijo que ella era su oportunidad de empezar de nuevo con la verdad, que le había devuelto la fe en el cariño y que, por esa razón, siempre sería su mayor regalo. Ese mismo día, Clara preguntó si podía llevar flores al refugio donde creció. Daniel sonrió y dijo que sí. Subieron al coche y fueron hasta allí. Al entrar, los niños corrieron hacia Clara con alegría. Ella les dio besos y sonrió, como una pequeña embajadora de esperanza. Daniel los observó con admiración. Se sintió completo. Al salir del refugio, vieron a Elena al otro lado de la calle, con un paraguas cerrado en las manos, de pie, observando discretamente. Clara la vio, la saludó con la mano y sonrió. Elena le devolvió el gesto y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban tristeza, sino aceptación. Un breve saludo, una mirada clara, y se giró, desapareciendo entre la gente. Daniel y Clara subieron al coche. Él encendió la radio y una música suave llenó el espacio. Clara apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó si todo esto tenía un nombre. Él dijo que sí. Se llamaba Un Nuevo Comienzo. Y en ese momento, sin palabras grandilocuentes, sin finales ensayados, sin promesas, solo con la serenidad de quien ya ha pasado por el caos, Daniel comprendió que la vida nunca volverá a ser la misma. Pero aún así, puede ser hermosa. Y a veces, mejor de lo que nadie imaginaba. El silencio que permaneció tras ese breve saludo entre Elena y Clara tenía un peso indescriptible. Era un silencio cargado de historia, pérdida y entendimientos tardíos. Mientras el coche se deslizaba por la avenida mojada, Clara jugueteaba distraídamente con las flores que aún sostenía en su regazo, como si hubiera notado algo que Daniel aún procesaba. No preguntó nada, no comentó lo que vio. Su silenciosa madurez resultaba desconcertante, como si supiera que ciertos gestos no necesitaban una explicación inmediata. Daniel, con una mano en el volante y la mirada fija en la carretera, sintió una extraña quietud en su interior, no era paz ni incomodidad, era una especie de transición entre todo lo vivido y todo lo que estaba por venir. Aquella imagen de Elena al otro lado de la calle, sola, con el rostro sereno, ya no era una amenaza, ni un recuerdo doloroso, sino una pieza del rompecabezas que, incluso fuera del tablero, seguía necesitando respeto. En los días siguientes, algo diferente empezó a tomar forma en su vida cotidiana. Clara empezó a preguntarle más sobre el pasado a Daniel, pero siempre con la delicadeza de quien no quería entrometerse, solo comprender. Él, a su vez, se sentía más cómodo hablando de recuerdos que le habían dolido antes. Contaba historias de su juventud, de viejos sueños, de cosas que el tiempo había cambiado, y en ningún momento lo hacía con amargura. Era como si finalmente hubiera comprendido que todo lo vivido, incluso el dolor más crudo, lo había llevado hasta ese punto. Ese era un dilema interno que, durante mucho tiempo, había evitado afrontar, aceptar que el amor verdadero puede fallar, y que esto no anula su veracidad. Aceptar que perdonar no significa olvidar, y que seguir adelante a menudo no requiere venganza, sino la valentía de reconstruirse lejos de lo que una vez fue todo. Clara, intuitiva como era, empezó a hablar más de sus propios miedos. Miedo a ser abandonada, a no ser suficiente, a que Daniel también se cansara algún día. Él la abrazó con fuerza al oír estas palabras y le dijo que el amor no se medía por méritos, sino por entrega. Ella escuchó y, poco a poco, esas heridas que la vida le había infligido antes de tiempo empezaron a sanar con algo que nunca antes había experimentado, la constancia. Daniel le ofreció algo excepcional, algo que ni siquiera él podía nombrar con exactitud, pero que se reflejaba en cada gesto, la certeza de que, independientemente del pasado, ahora tenía un futuro. Y esta certeza transformó todo a su alrededor.
Las paredes de la casa cobraron color, las cenas se llenaron de risas, los días dejaron de ser para sobrevivir y se convirtieron en para compartir. Sin embargo, aún quedaban cabos sueltos. Elena no desapareció del todo, aunque había aprendido a respetar los límites. Con moderación, empezó a realizar pequeñas acciones discretas. Un libro dejado en la entrada con una nota para Clara, una donación a nombre de Daniel al albergue donde vivía Clara, un mensaje enviado al director de la escuela ofreciéndose como voluntario para un proyecto de lectura. Eran gestos silenciosos, pero llenos de significado. Y aunque Daniel mantenía las distancias, notó que algo era diferente. Ella ya no buscaba la reconciliación ni un espacio a su lado, sino que parecía querer genuinamente participar en el mundo de la niña de alguna manera, aunque fuera a distancia. Esto le planteó un nuevo dilema: permitir esta cercanía gradual, incluso con todo lo sucedido, o proteger a Clara de cualquier inestabilidad, por pequeña que fuera. Y la respuesta no era sencilla. Una tarde, mientras Clara jugaba en el patio con Luna, Daniel la llamó para charlar. Estaban en el sofá, con la luz del atardecer entrando a raudales por las ventanas, creando largas sombras en la alfombra. Habló de decisiones, de cómo las personas no siempre pueden actuar bien, incluso estando enamoradas, y le preguntó qué sentiría si alguna vez tuviera la oportunidad de saber más sobre Elena. Clara no respondió de inmediato. Tomó un bolígrafo y empezó a garabatear en el borde de un cuaderno, como si necesitara expresar sus pensamientos antes de plasmarlos en palabras. Después de un rato, dijo que no lo sabía, que sentía curiosidad, pero también un poco de miedo. Miedo de decepcionarse, miedo de gustarle a alguien y luego perderlo. Daniel la escuchó en silencio. Le dijo que no necesitaba decidir nada ahora, que no había prisa y que el amor entre ellos no cambiaría, eligiera lo que eligiera. Eso trajo alivio a la niña, que se acurrucó junto a él y permaneció en silencio, con los ojos fijos en la ventana. La semana siguiente, Clara fue invitada a representar a su escuela en un evento cultural. Debía subir al escenario y contar una historia sobre la valentía. Daniel la ayudó a ensayar, leyó con ella, le corrigió la entonación y le dio consejos. El día de la función, el auditorio estaba lleno, padres, alumnos y profesores. Daniel se sentó en la primera fila, con el corazón dolido de orgullo. Clara subió al escenario con las manos sudorosas pero la voz firme. Empezó a contar la historia de una niña que vivía en un mundo donde todo era temporal, hogares, promesas, cariño, hasta que un día conoció a alguien que no le prometió nada, sino que se quedó. Y que, poco a poco, ese gesto de permanencia fue la mayor prueba de valentía que jamás había visto. Al terminar, el auditorio la ovacionó de pie. Daniel lloró, discretamente. Pero no fue el único. Al fondo del salón, Elena también aplaudía. La escuela la había invitado por sus recientes contribuciones, sin que Clara ni Daniel lo supieran. Al verlos de lejos, resistió el impulso de acercarse. No quería invadir. Solo quería presenciar. Cuando Clara bajó del escenario, corrió a los brazos de Daniel. Solo entonces, al darse la vuelta, vio a Elena allí de pie, con lágrimas en los ojos. Las dos se miraron fijamente. Clara no sonrió, pero tampoco retrocedió. Caminó hacia ella. Elena se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña y, sin decir nada, le ofreció una flor de papel que había hecho. Clara la cogió. Permanecieron así, en silencio, durante unos segundos. Luego, la niña regresó con Daniel. Él no dijo nada. Simplemente le apretó la mano con más fuerza. De camino a casa, Clara dijo que quizás algún día le gustaría hablar con Elena. Daniel estuvo de acuerdo. Dijo que estaría con ella todo el tiempo. Y en ese momento, comprendió que la verdadera redención no provenía de olvidar lo que dolía, sino de permitir que la vida creara lentamente espacios donde antes solo había dolor. La presencia de Elena, aunque distante, ya no causaba miedo. Era solo un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida, pero también de lo justa que es cuando logramos avanzar con dignidad. Daniel ya no buscaba respuestas. Ya no sentía la necesidad de comprender cada decisión equivocada. Había aprendido que algunos dolores no se comprenden, sino que se aceptan. Y, lo más importante, que el perdón, cuando es verdadero, no se trata solo de reconciliación,
sino de elegir no cargar con un peso innecesario. Y aunque no lo hubiera dicho en voz alta, su forma de vivir ahora era, en sí misma, una forma de perdonar. El dilema de permitir que Clara creara un vínculo con Elena, incluso bajo vigilancia, lo hacía reflexionar a menudo. Sabía que no podía controlarlo todo. Que no podía proteger a su hija de todo sufrimiento. Pero también sabía que privarla de respuestas era una forma de negarle la oportunidad de elegir su propio camino. Y así, sin prisas, con responsabilidad, decidió abrir una puerta. Le propuso a Elena, mediante una carta entregada por una trabajadora social, que le escribiera una nueva carta a Clara. Una carta sin exigencias, sin expectativas. Solo la verdad. Eso era todo lo que necesitaba. La respuesta llegó 2 semanas después. Elena escribió con el corazón abierto. Le contó sobre su infancia marcada por el miedo, sobre los errores que cometió por no saber cómo lidiar con el amor, sobre lo que aprendió al perder todo lo que más le importaba. Y lo más importante, le escribió a Clara como si estuviera hablando con alguien a quien admira, no como si esperara algo a cambio. Cuando Clara lo leyó, no lloró. Pero sujetó la página con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Le dijo a Daniel que quería reflexionar sobre ello. Él lo respetó. Esa noche, Clara pidió dormir en la hamaca del jardín. Era una de sus nuevas costumbres. Daniel preparó todo, dispuso las mantas y se quedó allí con ella, mirando al cielo. Clara giró la cara y le preguntó si estaba mal querer comprender a la persona que la abandonó. Daniel respondió que el error nunca está en querer comprender, sino en dejar que la comprensión defina quién eres. Dijo que comprender es un acto de valentía, y que si ella se sentía preparada, él estaría a su lado en cada paso del camino. Mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo silencioso, Daniel comprendió que el verdadero dilema que las rodeaba no era permitir o negar una presencia. Se trataba de cómo construir puentes donde antes había muros. Se trataba de cómo enseñar a un niño a protegerse sin aislarse. Y, sobre todo, se trataba de cómo avanzar sin dejar que el pasado lo frenara, pero también sin borrar las huellas que le recordaban de dónde venimos. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el mayor desafío de todos. La carta de Elena permaneció en el escritorio de Clara durante días, cuidadosamente doblada junto a sus libros favoritos. No era algo que se olvidaba ni algo que se apuraba. Era algo que requería tiempo, una digestión lenta, y Clara, incluso a su corta edad, demostró una sabiduría que Daniel comenzaba a percibir como excepcional. La releyó en silencio, interrumpiendo a veces su lectura para dibujar o escribir algo en un cuaderno de tapa azul, donde anotaba pensamientos que nunca mostraba a nadie. Daniel respetaba ese tiempo y ese espacio. No hacía preguntas, no la presionaba. Simplemente estaba presente. Y esa presencia, silenciosa y constante, era la única respuesta que Clara necesitaba para saber que, pasara lo que pasara, no estaría sola. Los días se acumulaban como capítulos discretos de un libro que se reescribía lentamente. Daniel teletrabajaba con más frecuencia, no solo para seguir el ritmo de la rutina de su hija, sino porque allí, entre las paredes ahora acogedoras, encontraba una concentración que el mundo exterior ya no le ofrecía. Clara seguía creciendo, desarrollando una mirada penetrante. Era observadora, sensible, a veces demasiado introspectiva para su edad, pero eso también formaba parte de su proceso de sanación. Cuando los profesores le preguntaban por sus intereses, respondía que le gustaban las historias reales. No las que tenían finales felices, sino las que tenían valentía. Esa era la palabra que más usaba ahora, valentía. Un sábado soleado, durante un tranquilo desayuno en el patio trasero, Clara dejó escapar que había pensado en escribirle una carta a Elena. Dijo que no sabía qué decir, pero que quizás si la escribía podría comprender mejor sus propios sentimientos. Daniel sonrió, asintió y dijo que escribir era una forma de hablarle al corazón sin interrumpirlo. Clara guardó silencio unos segundos y luego corrió a su habitación. Pasó la mañana escribiendo y, al terminar, dejó el sobre en la mesa del salón y dijo que quería entregárselo en persona. La decisión sorprendió a Daniel, pero comprendió que era otro paso hacia la madurez, quizás incluso hacia la liberación. Dijo que haría lo que ella quisiera. El lunes siguiente, se encontraron con Elena en un espacio neutral, una sala de la biblioteca comunitaria, donde Clara solía participar en talleres.
Elena llegó puntual, vestida con sencillez, con mirada ansiosa y manos inquietas. Al ver a su hija entrar por la puerta, se levantó con un impulso contenido pero respetuoso. Clara se acercó a ella con calma y le ofreció el sobre. Elena lo tomó con delicadeza, como si estuviera sosteniendo algo demasiado frágil para cualquier movimiento brusco. Antes de abrirlo, Clara dijo, «Puedes leerlo más tarde. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender». Y luego se giró hacia Daniel, que observaba todo desde una distancia prudencial. Se marcharon juntos, dejando a Elena allí, con la carta en las manos y los ojos llenos de lágrimas. En el coche, Clara no dijo nada. Simplemente encendió la radio y miró por la ventana. La ciudad transcurría lentamente. Fue como si, en ese momento, una parte importante de ella se hubiera liberado al mundo. Una parte que ya no necesitaba llevar sola. Daniel le tomó la mano unos segundos y luego volvió a conducir. Él tampoco dijo nada. Sabía que la conversación llegaría en el momento oportuno. Y así fue, 2 días después, cuando Clara apareció en su habitación en mitad de la noche, en pijama y con la mirada cansada, y le preguntó si podía dormir con él. Se acostó a su lado y, tras unos minutos de silencio, susurró, «No creo que la odie. Simplemente no sé si puedo amarla». Daniel la besó en la frente y respondió, «No necesitas saberlo ahora. A veces el amor necesita nacer lentamente». Pasaron las semanas y, poco a poco, la vida encontró un nuevo ritmo. Clara se involucró más en la escuela, hizo nuevos amigos y comenzó a escribir columnas cortas para el periódico de la clase. Daniel notó con orgullo lo fuerte que se estaba volviendo, incluso a tan corta edad. Empezó a trabajar en un proyecto social que consistía en leerles a los niños del albergue donde había conocido a Clara. Fue allí donde conoció a Mariana, una psicóloga que coordinaba las actividades con los niños. Tenía un carácter dulce y decidido, ojos que sonreían incluso antes de abrir la boca y una sensibilidad que iba más allá de cualquier conversación superficial. Al principio, intercambiaron palabras rápidas, preguntas prácticas sobre horarios y dinámicas, pero pronto llegaron los cafés después del trabajo, conversaciones más largas sobre la infancia, el duelo y los nuevos comienzos. Daniel se sintió más a gusto que en mucho tiempo. Aún no era un nuevo amor, pero sí una nueva posibilidad. Y eso fue suficiente para el corazón, que llevaba años reconstruyéndose con cautela. A Clara le gustó Mariana desde el principio. Había algo en ella que transmitía calma, quizá por su forma de escuchar sin prisas, o por cómo les hablaba a los niños como si cada uno fuera una persona completa, llena de historia. Daniel notó que Clara la observaba con curiosidad. Una tarde, al salir juntos del albergue, Clara comentó que Mariana parecía ser de las que no prometían nada, pero lo cumplían todo. Daniel simplemente sonrió. Eso fue todo. Mariana no prometía nada. Simplemente aparecía y se quedaba. Y después de tanto tiempo viviendo con ausencias disfrazadas de presencia, eso fue un bálsamo. Un día, Mariana fue a cenar a su casa. Le llevó a Clara un libro de actividades y un pastel de limón de postre. La cena fue ligera y llena de risas. Clara le mostró a Mariana sus dibujos, le contó sobre la carta que le había escrito a Elena e incluso leyó en voz alta uno de sus cuentos favoritos. Mariana escuchó con verdadera atención, la felicitó sin exagerar y le hizo preguntas con genuina curiosidad. Después de que Clara se acostó, Daniel y Mariana conversaron en el porche. Ella dijo que admiraba la forma en que él había criado a Clara. Daniel respondió que la niña lo había salvado de muchas maneras, y que si tenía algún mérito, era por nunca renunciar a ser alguien completo para ella. Mariana le tomó la mano por un momento. No dijeron nada más. Pero en ese contacto, había más verdad que en muchas relaciones completas. Mientras tanto, Elena continuaba su solitario proceso de reconstrucción. Había asistido a intensas sesiones de terapia, había vuelto a la escuela y se había involucrado en acciones sociales que, de alguna manera, la conectaron con versiones de sí misma que habían sido olvidadas con el paso de los años. Sabía que nunca recuperaría lo perdido, y que ese era el precio por todo lo que no había sabido valorar. Pero ahora, con la posibilidad de mantener algún contacto con Clara, aunque fuera limitado, sentía que, al menos, podía darle sentido a lo que quedaba.
Sabía que no me invitarían a las fiestas escolares ni tendría derecho a opinar en decisiones importantes. Pero si pudiera, de vez en cuando, escribir una nueva carta o dejar un libro con dedicatoria, sería suficiente. Y con el tiempo, tal vez, podría enseñarle a mi hija que la redención no es olvidar el error, sino elegir cada día ser mejor de lo que eras. El dilema de Daniel ahora era diferente. Se enfrentaba a una oportunidad real de abrir su corazón a alguien nuevo, de comenzar una nueva historia, sin vestigios del pasado. Mariana era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No intentaba reemplazar a nadie, no exigía respuestas, simplemente ofrecía su presencia. Pero junto con esta posibilidad llegó el miedo, no a lo nuevo, sino a cómo Clara afrontaría esta nueva situación. Y cuando decidió hablar con su hija, eligió el jardín como escenario. Se sentaron bajo la higuera, rodeados por el canto de los pájaros y la brisa que mecía las hojas secas. Daniel le explicó que le gustaba Mariana, que aún no sabía qué significaba eso, pero que quería ser honesto con ella sobre esta nueva etapa. Clara escuchó en silencio y luego le preguntó si esto cambiaría algo entre ellos. Él dijo que no, que ella siempre sería su prioridad. Clara pensó un momento y respondió, si te hace sonreír con los ojos, creo que podría ser bueno para nosotros. La respuesta conmovió a Daniel. Más que aprobación, vio en ella la madurez de una chica que había aprendido a comprender la complejidad de las emociones humanas. Y ese día, por primera vez desde su ruptura con Elena, sintió que podía volver a amar. No por necesidad, ni para llenar espacios, sino porque, por fin, había espacio de sobra. Un espacio limpio y despejado, lleno de posibilidades reales. El pasado seguía existiendo, pero ahora ya no dictaba el rumbo del presente. Era solo una historia contada con sinceridad, respetada y superada. Y cada nuevo capítulo que emergía a partir de entonces no se construía sobre ruinas, sino sobre sólidos cimientos de confianza, diálogo y presencia. Porque, en el fondo, eso era lo que siempre había importado. Y, por fin, estaban listos para lo que viniera. El otoño pasado llegó con una tranquilidad que, durante mucho tiempo, Daniel dudó que llegara a sentir. Las hojas cubrían la acera de un amarillo suave, y las mañanas eran frescas, llenas de ese silencio de nuevos comienzos. Clara ahora caminaba con pasos más largos, su expresión más ligera y la confianza de quien ha enfrentado tormentas mayores de las que su edad le permitía. Mariana, poco a poco, se hizo más presente, no por imposición, sino con naturalidad. Ella y Daniel habían construido algo sólido, sin prisas, sin necesidad de sanar viejas heridas, sino con el propósito de vivir lo nuevo. Y esta novedad llegó con diálogo, escucha y cariño. No decían que era amor todos los días, pero lo demostraban en todo, en los cafés compartidos sin prisa, en los silencios compartidos con respeto, en las miradas intercambiadas en medio de las tareas cotidianas. Era una vida común y corriente, pero plena. Clara se sentía segura con Mariana. Él no la llamaba madre, sino amiga. A veces, le consultaba cosas que no quería contarle directamente a Daniel y Mariana, con su delicadeza, sabía exactamente hasta dónde podía llegar. La relación entre Clara y Elena, a su vez, tomó el único rumbo posible, distante, pero respetuosa. Clara aceptó mantener una relación discreta. De vez en cuando, intercambiaban cartas y tenían breves reuniones supervisadas, siempre en lugares neutrales. Elena respetó todos los límites y, con el tiempo, aprendió a no esperar más de lo que Clara podía dar. Finalmente comprendió que ciertas ausencias son consecuencias inevitables de las decisiones que uno toma. Ya no se trataba de culpa ni arrepentimiento, sino de aceptación. Había perdido la oportunidad de ser un pilar en la vida de su hija, pero quizás aún podía ser un recuerdo que le enseñara algo bueno. Y esta esperanza, por pequeña que fuera, fue suficiente para mantenerla en paz. Continuó su vida con dignidad, sin escándalos, sin intentar imponer su lugar donde ya no encajaba. Creó una nueva rutina, se involucró en causas sociales y forjó vínculos sinceros con las personas que conoció en este nuevo camino. Encontró una especie de redención que no borró lo que había hecho, sino que dio sentido a lo que aún podía ser. Un fin de semana cualquiera, durante un picnic en el parque donde Daniel llevaba a Clara desde que la adoptó, ocurrió un momento simbólico. Clara, sentada en el césped con Mariana, comentó que le gustaría escribir un libro con sus historias.
Dijo que quería contarles a otros niños como ella sobre la superación de las dificultades, sobre la importancia de la confianza y sobre cómo la vida, incluso cuando parece desmoronarse, puede reinventarse. Daniel escuchó esto con lágrimas en los ojos, no por la idea del libro, sino porque se dio cuenta de que su hija ya no era solo una superviviente del abandono, se había convertido en una voz. Un referente. Y eso, para él, lo era todo. Más que haberle dado un hogar, le había dado un futuro. Y Clara, ahora, estaba haciendo de ese futuro un faro para otros. Poco después, en un evento literario escolar, Clara leyó en público su primer cuento, basado en su propia vida. Entre el público, entre sonrisas y miradas emocionadas, estaban Daniel y Mariana, uno al lado del otro, tomados de la mano. Y al fondo de la sala, discretamente, estaba Elena, invitada por Clara. No la presentó, no la expuso. Simplemente la dejó estar allí, como testigo silenciosa de algo que, en cierto modo, también nació de las ruinas dejadas por su ausencia. Al final de la lectura, Clara recibió una ovación de pie. Los ojos de Daniel brillaron con un orgullo indescriptible. Y esa noche, al volver a casa, supo que lo había hecho todo bien. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque nunca dejó de buscarlas con el corazón abierto. Elena, al salir del evento, caminó sola por las calles del barrio. Por primera vez, no lloraba de arrepentimiento, sino de gratitud. Era un dolor diferente, una ternura amarga que aceptaba el pasado sin intentar arreglarlo. Sabía que viviría sola, que nunca volvería a tener un lugar al lado de Daniel, pero comprendió que, incluso desde la marginación, podía ayudar a Clara a florecer. Y, en su silencio, por fin había dignidad. Años después, Clara publicó su primer libro. Se dio a conocer por su escritura sensible, dirigida a jóvenes que han enfrentado traumas de abandono, adopción y nuevos comienzos. En cada entrevista, cuando le preguntaban sobre sus influencias, mencionaba a su padre, un hombre que nunca prometió nada más que su presencia. También mencionaba a una mujer que una vez la lastimó, pero que tuvo el coraje de no ocultar el dolor que causó. Mariana permaneció a su lado, ahora oficialmente parte de la familia, no como un sustituto de nadie, sino como alguien que construye su lugar con amor y paciencia. Daniel, al ver todo esto, comprendió que los caminos de la vida son impredecibles y que lo que empieza con dolor no siempre termina en la oscuridad. A veces, el dolor es lo que abre el camino para que algo nuevo crezca. Algo más fuerte, más auténtico. Y eso fue lo que les pasó a él, a Clara e incluso a Elena. Cada uno siguió un camino diferente, pero ninguno se quedó estancado en lo que era. Se transformaron, y con esta transformación llegó el verdadero perdón, no el que se dice en voz alta, sino el que se vive en silencio, cada día. Ahora, la historia llega a su fin. Un final que quizá no sea el más fácil ni el más convencional, pero es real. Y por eso permanece. Porque demuestra claramente que la traición destruye más que un simple vínculo. Erosiona la confianza, fractura hogares y pone en duda todo lo que una vez fue cierto. Engañar no es solo romper un acuerdo, sino destrozar los cimientos sobre los que se construye la vida de alguien. Y cuando eso sucede, hay que esperar pacientemente para reconstruir. Algunos triunfan. Otros simplemente sobreviven. Pero nadie sale ileso. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Deja un comentario y comparte tu opinión. Tu participación es muy importante para que podamos seguir brindándote historias que conmueven, enseñan y te hacen reflexionar. Si aún no estás suscrito, aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias que te conmoverán, te sorprenderán y, sobre todo, te harán reflexionar. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Todas las historias aquí contadas son ficciones creadas con el propósito de mostrar cómo las actitudes irreflexivas pueden causar cicatrices profundas e irreversibles. La traición destruye, separa y, a menudo, no hay vuelta atrás. Reflexionen sobre esto. Y hasta la próxima historia.